Hoy yo no sé, me atrevo a decir, abusando de la docilidad de Monseñor Roberto González Nieves. Lo tenemos aquí nuevamente en un nuevo programa, Monseñor, porque yo sabía que iba a ser un reto grande poder hablar de 25 años de vida ministerial episcopal en Puerto Rico en un programa. Así que esperemos que en este momento podamos tener algo, ¿verdad?, más completado de esos 25 añitos aquí en San Juan de Puerto Rico. Hemos hablado en los pasados programas un poco de los feligreses, con los sacerdotes, pero usted también llegando tuvo la encomienda de presidir la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, llegando rápido aquí a Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa experiencia de convivencia entre los hermanos obispos, algunos ya que han partido a la casa paterna de ese primer grupo, y otras cepas de obispos, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo ha sido ese convivir, ese hablar, tratar temas ya no solo de la arquidiócesis, situaciones, problemáticas, particularidades de las otras diócesis que nos traen los hermanos obispos? Si nos pudiera hablar un poco de cómo se da ese convivir de hermanos obispos. Pues creo que fui elegido presidente en el 2000. En 2000, No estoy el seguro 2007, sí. si fue el 99 o el 2000. Creo que fue 2000, 2007, sí. Y después otro turno. Otros términos más. En total fueron como 12, 13 años. Wow. Pero yo me propuse, como presidente de la conferencia, fomentar la fraternidad entre los obispos. Creo que no es un secreto decir que había bastante desunión entre los hermanos de aquella época. Y yo pensé, más que documentos, más que pronunciamientos, lo importante era enfocar la calidad de fraternidad entre los obispos de la conferencia episcopal, y también decidí que cuando tomáramos decisiones, que la votación para aprobar algo fuera por unanimidad, es decir, no por la costumbre de que la mayoría es la que prevalece. Porque en una conferencia grande, por ejemplo, como Estados Unidos, donde yo había sido obispo, las diferencias se disuelven. Pero en una conferencia pequeña como la nuestra, las diferencias se acentúan. Entonces, yo no quería proponer documentos que se aprobaran por simple mayoría, sino de presentar un documento ante la Iglesia en Puerto Rico. Me parecía que era mejor por unanimidad. Y pues fomenté ese estilo y quise fomentar también la convivencia fraternal. Entonces fue un proceso de ir trabajando en la fraternidad entre los obispos. Y poco a poco yo creo que se logró. En los 13 años que estuve, porque una vez me renovaron por un año, en lo que había una revisión de los estatutos. Entonces, de parte de Roma, hubo como una revisión de los estatutos que duró como un año, año y pico. Y por eso se me prolongó durante ese tiempo la elección de un nuevo presidente. Okay.
Pero yo creo que se logró durante los años que pude servir de presidente una mejor calidad de fraternidad. Y ya no se puede hablar, creo, de que los obispos estamos divididos. Y el que diga eso, pues no nos conoce. Porque la conferencia, los obispos ahora estamos muy unidos, muy unidos. Hace años atrás había uno que otro que no quería cenar con los obispos, con sus hermanos obispos. Ya eso pasó. Y ahora trabajamos muy bien juntos, las comisiones, los proyectos en común. Y hay una participación afectiva y efectiva que nos ha unido y que es importante para cualquier conferencia episcopal, porque si la conferencia episcopal está dividida, eso impacta a los sacerdotes, a los líderes laicos, etcétera, porque hay una relación directa entre la unidad de los obispos y la unidad de la Iglesia de un país. Qué bien. Trayendo eso, yo es que soy así curioso, y supongo que quizás algunos de nuestros seguidores pues también, y me viene a la mente hacer esta pregunta porque la tenía pensada, pero ahora la confirmo. Hace poco estuve hablando con unos feligreses que habían hecho un viaje a Roma y tenían pues la ilusión de estar en alguna audiencia con el Papa, pero cayó en verano y entonces pues el Papa estaba esa semana fuera y no pudieron, y estaban muy lamentados de que no pudieron, ¿verdad?, tener esa oportunidad. Pero los obispos tienen un poquito más de cercanía con el romano pontífice. Usted ha sido obispo bajo el episcopado de al menos 3 papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Si nos pudiera contar de esas cosas que se puedan saber, que nosotros los fieles, el pueblo que no está tan cerca de esos momentos, alguna anécdota breve, algo simpático que haya tenido con cada uno de esos papas, algo que nadie nos enteramos, ¿verdad?, por acá, pero que ya sea del diálogo, ya sea algo que vio en el convivir, en el recibimiento, en el encuentro que haya tenido. Bueno, yo conté en la homilía de la misa con motivo de mis 25 años que al mero principio de mi episcopado, en el 88, cuando yo era obispo auxiliar de Boston, coincidió con una petición de los obispos de Cuba que le pidieron al cardenal Law, arzobispo de Boston, que fuera su interlocutor con Castro. Eso fue en octubre del 88. Entonces el cardenal Law me pidió que lo acompañara y que lo ayudara en ese proceso. Y me tocó conversar en privado con el Papa ahora San Juan Pablo II sobre ese tema en marzo del 89. Y por alguna razón el Papa pensó que yo era cubano. Entonces, cuando lo vi la siguiente vez, me dijo en italiano, vescovo giovani de Boston, italiano, cubano, obispo joven de Boston, cubano. Y yo no me atreví a corregirlo porque Claro.
¿Quién al soy yo para Papa corregir a un papa? y un obispo joven. Bueno, yo Bueno, era en aquel joven. momento yo tenía 38 años. 38 añitos. Entonces, y así sucesivamente, las veces que vi a Juan Pablo, siempre me repetía lo mismo. El obispo joven de Boston, cubano, el obispo joven de Boston cubano. Bueno, y pues Puerto Rico y Cuba somos 2 horas de un solo pájaro, pues yo pensé, pues, algo de cubano Tengo ahí. tengo. Entonces, en el 80 y en el 95, el Papa Juan Pablo me trasladó a la diócesis de Corpus Christi. Y cuando lo visito como obispo de Corpus Christi, él me mira y me dice, Corpus Christi, mexicano, no cubano. Entonces pensó que yo era mexicano, claro. Y yo tampoco le dije nada, me quedé. Ok. Y 4 años después él me traslada a San Juan de Puerto Rico. Y cuando lo fui a ver en septiembre del 99, me dijo, puertorriqueño, no mexicano. No cubano. Yo le dije, sí, Santo Padre, aunque hubiera nacido en la luna. Puertorriqueño. Pues algo, ¿verdad?, que se pueda contar de Juan Pablo. Luego con Benedicto, que lo había conocido desde que antes de que era papa. Claro, como prefecto. Así. Cuando uno entra a conversar con los papas durante las visitas a Límina, suelen tener un atlas bastante grande del país de donde uno proviene. Okay. Entonces cuando voy a saludar al Papa Benedicto, me siento, nos saludamos y él abre el atlas a la zona del Caribe y pone el dedo sobre Cuba y dice Puerto Rico. Entonces yo le dije, no, santidad, y le cogí por la mano y moví el dedo para que cayera sobre Puerto Rico. Y ahora voy a decir algo que demuestra su humildad, porque el Papa Benedicto tenía un defecto en uno de sus dedos. Oh. Y cuando yo moví la mano sobre Puerto Rico, cayó el dedo defectuoso. Como apuntador y entonces él me dice, mire, yo nací con este defecto. A mí me conmovió, eso demostró su humildad, que no quiso tapar el defecto solo. En inglés se le llama hammer finger, algo así. Okay. Sí. Y ahora con el Papa Francisco, que yo lo conocía desde el Sínodo de América del 97, pues ya desde el principio me conocía mi nombre y cada vez que nos saludamos me dice Roberto, y con mucha informalidad, mucha fraternidad. Qué bien, qué bonito, qué bien. Estar por más de 2 décadas al frente de una iglesia, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, pues ha supuesto muchos retos, muchos momentos también bonitos. Hay una iglesia que usted recibió hace 25 años, yo más o menos ahí hace 21, 22 años entré al seminario y he podido ver un poco cómo la iglesia ha ido cambiando, cómo han ido también habiendo cambios a nivel sociocultural, político. ¿Qué iglesia, verdad, si la puedas comparar,
y algunos nuevos retos que hay para la iglesia en la actualidad, algunos que no hubo, otros que han llegado, sobre todo con nuestra iglesia joven. La familia, sí, pero con nuestros jóvenes, ¿qué retos usted como pastor, viendo la juventud de hace 25 años, viendo los jóvenes que tenemos ahora, qué mensaje, qué propuestas habría, ¿verdad? Un pastor, yo como sacerdote en mis parroquias, pues debería tener en cuenta para atender nuestras realidades actuales, jóvenes, adultos, matrimonios, ¿verdad? Esas realidades pastorales en la actualidad, como yo como pastor, como sacerdote y como iglesia estamos llamados a atender estas situaciones. Pienso que lo primero es escuchar. Escuchar, aceptar su realidad y su modo de ser. Y a raíz de esa escucha, acompañar. Los cambios se dan siempre. A veces he escuchado que la iglesia es inmóvil, que no cambie, que hay un inmovilismo. Pero si la iglesia fuera tan inmóvil, no hubiera llegado hasta este momento, después de 2000 años, todavía siendo una presencia significativa para la humanidad, para los países. Que la iglesia siempre está reformándose. Y la reforma siempre es el resultado de un acompañamiento y de aprender de los errores que se han cometido. Entonces yo diría, pues, escuchar, profundizar esa escucha, acompañar, evitar condenar, evitar enjuiciar, con mucha paciencia corregir. No estamos llamados a regañar. Los cristianos, nuestra vocación no es regañar, sino al corregir, como dicen los evangelios, con caridad. Y ese acompañamiento me parece primordial. Se suele decir que los jóvenes como que están alejados de la iglesia. Pero yo veo que hay jóvenes alejados, pero hay jóvenes muy activos y jóvenes muy comprometidos con la iglesia, muy comprometidos con una vocación de servicio, que no es necesariamente algo definido como un proyecto eclesial, pero hay muchos jóvenes con un gran sentido de sacrificio y servicio. Muchos jóvenes orantes. Yo me quedo maravillado a veces en algunos encuentros con jóvenes, la devoción que demuestran, la piedad. Y también el ser humano pasa por etapas en su vida. Y hay etapas cuando uno se puede alejar de la iglesia, pero yo pienso que cuando se alejan, por lo general no es para siempre.
que hay un momento de retorno. Se recupera lo que nos enseñaron en nuestros hogares de niños. O sea, lo mejor para la pastoral juvenil es una familia donde se conserva la religiosidad, donde se conserva la oración en familia, donde se conserva una tradición de celebrar momentos de amor y de unidad familiar. Yo me siento muy optimista de cara al futuro. Claro que sí, claro que sí. Unido un poco a eso de los jóvenes, usted ha participado en muchas JMJ y yo tengo que, usted ni se va a acordar de esto que yo le voy a decir ahora, pero yo le voy a agradecer un gesto grande que usted tuvo con un servidor hace 20 años casi, en la JMJ de Colonia en Alemania. Fueron dos gestos grandes. El primero fue con eso de la ilusión de nosotros tener un encuentro con el Papa, pues íbamos los seminaristas de la diócesis de Arecibo con los de Ponce y no teníamos ingreso al encuentro del Papa con los seminaristas, pues no habíamos hecho la gestión o no había cupo. Y yo no sé quién me dio su número y yo tenía mi celular y yo me atreví a llamarlo a usted y dije, Monseñor Roberto, yo me enteré que está por ahí. Vamos a ver qué logramos. Y usted rápidamente, sin conocernos, dijo, ya está, aparezcan tal día, a tal hora, y de seminaristas que no pudieron viajar porque enfermaron o lo que sea, nos cedieron esos espacios. Nos quedamos fuera del templo, no pudimos ingresar al templo, nos quedamos en el patio, pero para las providencias del momento, el Papa Benedicto XVI, que acababa de ser Papa de la Iglesia, pues pasó y a los primeros que saludó fue a nosotros. Le pudimos saludar gracias a ese encuentro. Al salir de allí, de la JMJ, con el sacerdote que estábamos, se enfermó y él se quedó celebrando y no pudimos salir. Perdimos el grupo y nos extraviamos. No teníamos cómo regresar, no teníamos dónde alojarnos, no teníamos... Y yo volví a atreverme a llamarle a usted, casi ya era de madrugada, y usted nos respondió, vayan a tal lugar, ahí cerquita de la estación, yo creo que era de Colonia, y ahí ustedes se estaban alojando los seminaristas de San Juan. Y allí nos recibió y nos alojó, ¿verdad? Como si fuéramos un seminarista más de la arquidiócesis. Así que yo le agradezco, ¿verdad? Esos gestos de acogida, de cariño, que si no, hubiésemos tenido que dormir en la calle, no sé cómo. Así que le agradezco eso, Monseñor. Ya hoy soy cura, ¿verdad? Después de 20 años. En breves minutos, le agradecemos su tiempo, pero yo quisiera cerrar con esta pregunta y sus palabras. Luego de casi 50 años de sacerdote, ¿cuál es la motivación por la cual usted cada día se levanta con todas las condiciones, con todas las situaciones, ¿verdad?, físicas y todos los retos que tenemos como personas? ¿Cuál es la motivación por la cual usted se levanta todos los días a realizar su ministerio? ¿Qué le motiva? ¿Qué le sigue moviendo después de 50 años casi de ministerio? Yo diría que es la oportunidad de servir. Yo digo, puedo decir, mi copa rebosa tantas bendiciones que el Señor me ha concedido, y es como el deseo de reciprocar y de servir y celebrar la vida, celebrar el sacerdocio, celebrar la fe. Gracias a Dios yo me crié en una familia muy, muy religiosa, y mis padres no solo sembraron, sino cultivaron
en sus hijos. Yo soy el mayor de 9 y quedamos 6 vivos. Pero nuestros padres nos inculcaron una vivencia muy fecunda de fe. Esa es la base. Y bueno, le doy gracias a Dios por ellos y por tantas bendiciones. Y como sacerdote uno se da cuenta, esto ya yo lo sabía antes de ser obispo, que se puede hacer mucho bien acompañando a otras personas. Bendito sea Dios. Qué bien. Oh, Señor, de verdad que sumamente agradecido por esta serie casi que ha salido de su ministerio. Agradecidos también de su servicio, de su generosidad, de su docilidad también, de su espíritu de cercanía, porque ha sido paciente también con un servidor y con el programa y en verdad. Conmigo también. No, para nada, una alegría. Todo lo que nos ha compartido, todas esas intimidades también, todas esas experiencias, las agradecemos, las llevamos. Yo creo que siempre es bueno para nuestra gente, ¿verdad? Conocer un poquito más allá del pastor que va y les visita, les imparte un sacramento, la confirmación o le da una palabra, una homilía. Conocer un poquito siempre ayuda, ¿verdad? Y a otros también jóvenes que se puedan animar a este gran servicio que es el ministerio sacerdotal. Gracias, Monseñor. Bueno, ánimo y que el Señor te proteja siempre. Gracias. Cuento con sus oraciones.